Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido dígalo conmigo en voz alta, ahora ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Juan en los tiempos finales vio esto acerca de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Será el edificio? ¿Será el rótulo que está ahí al frente? La iglesia somos usted y soy yo. La iglesia somos cada uno de los que conformamos parte de ella. Entonces Juan vio una iglesia, o sea, un tipo de creyente que vencieron al diablo por medio de ¿qué? Dice el verso 11, por medio de la sangre del Cordero y las palabras del testimonio. Esto quiere decir que Juan vio que venía sobre la iglesia una revelación de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros dejáramos de ser esclavos y que nos convirtiéramos en personas o en creyentes que puedan ejercer dominio. El domingo pasado y el martes hablamos de dominio. ¿Qué era dominio? Dominio es influencia, dominio es autoridad. Entonces, para que la iglesia dejara de ser esclavo, para que cada uno de los que venimos a la iglesia dejara de ser esclavo y nos convirtiéramos en alguien que ejerza dominio, autoridad, poder de Dios e influencia. Entonces, Dios está levantando una iglesia que tenga revelación de la autoridad que tienen. ¿Por qué? Por medio del sacrificio de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Vamos a ver. Dios está levantando una iglesia y Dios quiere mostrarles a la iglesia que a través de la revelación que ellos tengan acerca de la sangre del Cordero, del sacrificio de Cristo en la cruz y el testimonio que ellos puedan tener, Dios va a levantar una iglesia con autoridad, con influencia. Hablamos que autoridad es influencia. O sea, Dios quiere levantar una iglesia. Los jóvenes, levántenme la mano. Los que estamos jóvenes, levántenme la mano. Unos jóvenes empoderados, amén. Dios quiere los matrimonios que están aquí, levántenme la mano. Matrimonios empoderados. Dios quiere levantar mujeres empoderadas. Dios quiere levantar una iglesia empoderada porque tiene la revelación y la influencia para vencer las artimañas y las acusaciones que el enemigo hace contra nosotros. Entonces, Juan vio dos cosas por las cuales nosotros teníamos autoridad: la sangre del Cordero y las palabras del testimonio. Entonces vamos a ver, Dios nos da autoridad por lo que nosotros somos. La autoridad, vamos a ver, la autoridad que proviene de Dios para nosotros no es por lo que yo soy. No es por mi título, no es por mi dinero, no es porque yo vengo de una familia no. La autoridad que viene de parte de Dios es porque se nos ha sido revelado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando esto se nos revele a todos nosotros, diga a todos nosotros. Porque esto no solo es para el pastor, esto no solo son para los papás, no solamente son para los adultos, esto es para todos. Cuando se nos revele a todos, vamos a ser empoderados, porque vamos a vencer a Satanás, no en mi nombre, no en mi apellido, sino en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús, vamos a ver, Él fue el único que no pecó. Él dice que en Él no hay pecado. De hecho, Él es el Cordero inmolado de Dios. Filipenses 2 del 6 al 9 describe a Jesús y describe por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice Filipenses 2:6: porque el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso cuando nosotros oramos en el nombre de Dios. No, oramos en el nombre de Jesús, no oramos en el nombre de Visión Jesús, no oramos en el nombre del pastor, oramos en el nombre de Jesús. Mire, Dios le dio autoridad a Jesús porque, vamos a ver, Él se despojó de lo suyo. Él era Dios, Él estaba con Dios y Él se despojó de ser Dios para convertirse como nosotros.
Vamos a ver, ¿quién de nosotros quiere dejar de ser una persona como lo es ahorita y se quiere convertir en una hormiga? Nadie. Mire, Dios dejó de ser Dios por convertirse como uno, como un ser cualquiera, como cualquiera de nosotros. Entonces, Dios le dio autoridad, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y por eso oramos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poderoso. Entonces, Juan vio una iglesia, o sea, una clase de creyentes con revelación en la sangre de Cristo y en su testimonio. Vamos a ver, ¿qué es testimonio? Testimonio no es lo que yo predico. Vamos a ver, lo que predico es la palabra, pero eso es predicación. Testimonio no es lo que yo digo, testimonio es lo que yo vivo. Son cosas diferentes. Lo que yo digo es una cosa y lo que yo vivo es otra cosa, ¿verdad? Yo puedo decir una cosa aquí, pero usted allá afuera más tarde me ve haciendo otra cosa, ¿verdad? Nadie, no sé si me están entendiendo, dígame algo. Entonces yo puedo decir una cosa aquí, pero allá afuera puedo hacer otra cosa y usted va a decir, pero en la mañana dijo tal cosa, pero ahora está haciendo otra cosa. Entonces vamos a ver, muchas veces lo que decimos no está de acuerdo a lo que vivimos. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, y esto lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 2:24, también Pablo hace referencia a lo que está escrito en Isaías 52:5, en Ezequiel 36:20. Dice Romanos 2:24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, los del mundo hablan mal de Dios o piensan mal de Dios a causa de ¿quiénes? De Israel, porque tenían un mal testimonio. También nuestro Señor Jesucristo dice unas palabras en Mateo 15:8, dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, dice una cosa, pero al final hace otra cosa. O sea, la predicación es una cosa, pero lo que uno puede vivir es otra cosa. Entonces, Dios no quiere gente que solamente predique de Jesús. Dios quiere gente que testifique de Jesús. El testificar es que Jesús se haga carne en ti, que seamos como Jesús fue en la tierra. Entonces, vuelvo atrás. Dios quiere que se levante una iglesia, que puedan levantar jóvenes, mujeres, matrimonios, hombres, toda la iglesia se pueda levantar para dar testimonio de Jesús. Vamos a ver, testimonio no es ser perfecto, testimonio no es que nunca peques, testimonio no es que no nos equivoquemos, testimonio no es que no cometamos errores. El testimonio es la suma de todos aquellos actos de nuestra obediencia y servicio a Dios, aunque a veces nos equivoquemos. Y yo quiero decir algo con respecto a esto. Vamos a ver, nosotros somos muy ligeros para juzgar. Yo sé que nadie me va a decir amén. La iglesia es buena para juzgar, lamentablemente. Y yo le pongo un ejemplo. O sea, no sé si es un dicho que anda en la calle, dice, o lo solemos decir, yo hice 99 buenas, pero cuando hice una mala, me juzgaron o me criticaron por esa mala que hice, y las 99 buenas quedaron tiradas. Entonces vamos a ver, nosotros somos la suma de lo que hacemos o de lo que practicamos. Vamos a ver, todos nosotros cometemos pecado. Levánteme a alguien que no peque aquí, levánteme la mano. Todos cometemos pecado, pero no somos, no entramos en la clase de personas que practicamos el pecado, porque podemos pecar por una cosita. Podemos hacer 99 cosas buenas y pecamos una vez. Entonces, ahí es donde la iglesia tiene que tener cuidado a no juzgar. Bien, volvemos a la revelación del apóstol Juan. Entonces, la palabra dice que hemos vencido aquella iglesia, aquellos creyentes, han vencido por medio de la sangre y el testimonio que ellos dieron. O sea, de la vida de Dios que ellos mostraron a los demás. Entonces, Dios quiere usar estas dos cosas para vencer todo lo que se levante en contra de ella: la revelación de la sangre de Cristo y el testimonio, o sea, la vivencia que usted tiene de Dios. Mire, un tiempo, no recuerdo si fue septiembre o agosto, yo enseñé mucho acerca de la sangre de Cristo.
Es importante que usted tenga revelación acerca de la sangre. En el discipulado hemos estado enseñando acerca de la sangre. Hemos estado enseñando en el discipulado de que por medio de la sangre de Cristo, Hebreos 10:19, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Usted puede sentir la presencia de Dios porque la sangre de Jesús fue derramada por usted y por mí. También Efesios capítulo 2 nos dice que por medio de la sangre de Jesús hemos sido cercanos. Nosotros que éramos pecadores, nosotros que estábamos lejos de Dios, nosotros que no éramos familia, no pertenecíamos a la familia de Dios. De hecho, Dios nos califica como gentiles. Ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Jesús. Mire, por medio de la sangre yo puedo hoy venir, a pesar de mis fallas, de mis errores, a pesar de las cosas con las que estoy luchando, con las que mi carne lucha, yo puedo acercarme a Dios con libertad. Porque Dios ya quitó todo obstáculo para que el hombre pecador, para aquel que no ha hecho cosas buenas, se pueda acercar a Dios. Por eso, alguien que viene a la iglesia, aunque esté luchando, puede llorar cuando está cantando. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo que lo ha hecho cercano. Es la sangre de Cristo. Entonces, la importancia de tener la revelación acerca de la sangre. Pero hoy estamos hablando del testimonio. En Mateo 5, cuando Jesús está en el Monte de los Olivos, está dando las bienaventuranzas. Jesús dijo en el capítulo 5, 13 y 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra. En el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, Jesús no les estaba diciendo: prediquen luz y prediquen sal. Jesús lo que les estaba diciendo es: hey, ustedes son la luz y ustedes son la sal. Entonces, son dos cosas diferentes, el predicar y el ser. El testimonio es el ser. Yo creo que hay cosas que no tenemos que decirlas. Cuando las cosas se hacen, se dicen por sí solas. Vamos a ver, nuestro testimonio va a decir mucho más, va a ser más poderoso que cualquier palabra. O yo puedo estar aquí hablando 3, 4, 5 horas y no darle a usted nada. Y usted me va a ver hablar y y yo no le voy a decir nada. Pero cuando alguien tiene testimonio, solamente con que lo vean, solamente con que lo vean actuar, con que lo vean comportarse, va a decir mucho más que una predicación. Entonces, la sal no necesita ser predicada, la sal necesita ser echada en el caldo. Entonces, Jesús lo que está diciendo: tengan testimonio con la gente, que la gente les vea su actuar, que la gente les vean sus palabras, que la gente vea cómo usted se comporta. O sea sal y sea luz en medio de la gente. Hoy las iglesias están llenas de mucha capacitación, de mucha doctrina, de muchos libros, pero hay muchos recursos, pero sin ser sal y sin ser luz. Se predica tanto, pero se vive poco. Es más fácil predicar y hablar que ser sal y ser luz. Pero Dios está levantando una iglesia que pueda ser sal, que pueda ser luz. Y cuando digo iglesia me refiero a usted. Y me disculpa que yo lo señale, pero yo quiero que usted esté seguro que es con usted, con cada uno de todos nosotros. Dios quiere que usted sea sal y que usted sea luz. Vamos a ver, hago un paréntesis. Hay muchas mujeres que tienen esposos que no son creyentes. Están en iglesia, pero no son creyentes. Entonces, muchos de los casos, no en todos los casos, los esposos son inconversos por falta de testimonio de la mujer. Yo quiero llevarlo a lo que dijo el apóstol Pablo acerca de esto, porque hay muchas mujeres que se preguntan: pastor, mire, yo llego a la casa, mi esposo se acuesta, pero se viene de echar sus traguitos, yo no sé qué más ha hecho. Yo creo que voy a dejarlo hasta ahí porque me puede contaminar. Bien, el apóstol Pablo habla acerca de esto. 1 Corintios 7, capítulo 12. Las hermanas tomen nota porque hay muchos casos de estos en la iglesia. Usted ve en las iglesias, la mayoría de mujeres están sirviendo al Señor, están en el camino del Señor, pero sus esposos no. Dice el apóstol Pablo: y a los demás yo digo, no el Señor. Mire, el apóstol Pablo está diciendo, esto no es un mandamiento del Señor, es lo que yo digo. Pero el apóstol Pablo era un hombre que tenía revelación de parte del Señor. También recuerde que toda escritura es inspirada por Dios, y Dios usó al apóstol Pablo para escribir 3/4 partes del Nuevo Testamento. Entonces dice: y a los demás yo digo, no el Señor,
Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Oiga, los hermanos, pero no, yo creo que aquí estamos bien los hermanos, ese no es el caso. Pero los que están escuchando, yo sé que sí. Dice 13, y si una mujer tiene marido que no, otra cosa, a las jóvenes, pastor, entonces me puedo casar con un no creyente. Mire, sí, pero se va a hacer la vida de palitos. Se va a hacer la vida de palitos. Mejor piénselo bien, espere, ore en el Señor y el Señor a su tiempo le va a dar el hombre que él tanto tiene planeado para usted. 13. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Lo repito, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. 14. Porque el marido incrédulo, subráyelo en su Biblia, hermana, por favor. Subráyelo en su Biblia. Pastor, pero es que ese hombre me puede contaminar, yo no sé qué anda haciendo, yo no sé qué anda hablando, yo no sé qué. Porque el marido incrédulo es, léalo con ganas, el marido incrédulo es santificado por la mujer. Ayúdeme a leer otra vez, pero con ganas. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos y mientras que ahora son santos. Entonces, la pregunta es, pastor, mi esposo es inconverso, a veces viene de la calle a saber qué anda haciendo en la calle y se acuesta a la par mía y ¿será que no se me pasa lo de él? ¿Será que se me pasan los demonios que él trae, todo lo que él hace? Mire, vamos a ver, definamos algo. ¿Qué es más poderoso, Dios o el diablo? ¿Qué es más poderoso, la luz o las tinieblas? Bien, entonces son cosas que tenemos que definir y por eso le dice el apóstol Pablo, la mujer, vamos a ver, dice el apóstol Pablo, el marido incrédulo es santificado en la mujer, perdón. Entonces, vamos a ver, la mujer es garantía de que el diablo no mate a su marido. La mujer es garantía de que el diablo no toque, no destruya a su marido. Entonces no se le preocupe, hermana, que se le pegue algo, que se le meta algo. No se preocupe porque usted es bendición. Usted es bendición para su hogar, usted es bendición para su casa. Usted, Dios la levantó ahí para poder darle luz a ese hombre que hoy no la tiene, pero que un día va a tenerla. Amén. Entonces, cuando ese hombre duerma a la par suya, usted lo santifica. Mujer, tu testimonio va a hacer que ese hombre incrédulo conozca a Jesús. Pastor, pero es que es un borracho. Pastor, pero es que es un sinvergüenza. Pastor, pero es que es un demonio. Mire, pídale gracia y sabiduría al Señor. Amén. Entonces, la revelación de la sangre de Cristo y del testimonio. Tenemos que dar testimonio. Vamos a Hechos capítulo 1, vamos a leer del 6 al 9 y ya vamos entrando al tema. Hechos capítulo 1, versos 6 al 9. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿a quién? A Jesús. Jesús estaba a punto, ya había resucitado, estaba a punto de ascender al cielo. Y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pregunta, ¿cuántos quieren tener poder? ¿Cuántos quieren ser testigos? Mire, solamente va a pasar cuando venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a revestir con poder y ese poder nos va a convertir en testigos. Pregunta, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Vamos a ver, ¿cuántos son testigos? Y eso lo vamos a ver esta mañana.
En el verso 4 siempre del de Hechos 1, Jesús les dice a sus discípulos: hey, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, la promesa que el Padre tanto les prometió, tal como se los había dicho antes. Entonces vamos a ver, hasta ese momento quien hacía los milagros era Jesús, quien sanaba a los enfermos era Jesús, quien libertaba a los cautivos era Jesús. Entonces cuando había una necesidad o había hambre, quien multiplicaba los panes y los peces era Jesús. Cuando había un peligro de muerte, quien los protegía era Jesús. Entonces vamos a ver, ellos, los discípulos, los que estaban con Jesús, habían visto a Jesús sanar. Vamos a ver, ellos miraban a Jesús sanar. Ellos eran testigos de lo que Jesús hacía, pero en ellos no habían hecho las mismas obras que Jesús había hecho. Por eso les dice: me seréis testigos, porque hasta ahora, hasta ese momento, ellos no lo eran. Hasta ahora el único testigo era Jesús. Jesús hablaba de algo que él había experimentado. Jesús hablaba de algo que él estaba viviendo y que estaba ejerciendo. Los discípulos todavía no lo habían experimentado. Ellos lo que habían visto era lo que hacía Jesús. Y como les pasa a los hijos, ellos habían visto al Dios de su papá. Muchos de nosotros, ahora que ya estamos en otra etapa, muchas veces vimos al Dios de nuestros padres. Creíamos, oíamos lo que nuestros padres decían, pero tener la vivencia propia es muy diferente. Por eso Dios quiere tener una experiencia con nosotros. Entonces, el Dios que los sana, el Dios que los prospera, el Dios que los ayuda, el Dios que prosperó a nuestros padres, el Dios que sanó a nuestros padres, ese es uno. Pero Dios quiere que nosotros digamos: el Dios que me sanó a mí, el Dios que me proveyó a mí, el Dios que me prosperó a mí, el Dios que me ayudó a mí, son cosas diferentes. Por eso, una cosa, Jesús era el testigo hasta ese momento, pero Dios quiere que nosotros seamos testigos. Que yo pase de decir: Dios sanó a mi mamá, Dios sanó a mi papá, Dios proveyó, Dios le ayudó, a que yo diga: Dios me proveyó a mí, Dios me sanó a mí, Dios me ayudó a mí. Son cosas diferentes. Entonces Dios quiere que tengamos una experiencia propia con el que nosotros seamos testigos. Que yo no pueda decir: Dios sanó a mi mamá, sino que puede decir: Dios también me sanó a mí. Son cosas diferentes. Y eso es lo que vamos a hablar hoy: ser testigos. El testigo es alguien que ha vivido o ha experimentado algo. Vamos a ver, si usted va a un tribunal y el juez le pregunta: ¿qué vio usted? Y usted dice: no, yo no vi nada, mi papá fue el que vio. Pero oyó algo usted: no, pregúntele a mi papá fue el que vio. Entonces el testigo, el juez lo va, no sé cuál es la palabra, lo va a descalificar, lo va a hacer a un lado. Entonces Jesús lo que quería es a darnos a entender. Yo quiero que me preste su corazón. Yo no quiero gente que esté hablando de mí por lo que vio en su papá o por lo que vio en su mamá. Yo no quiero que gente esté hablando de mí por lo que leyó en un libro. Yo no quiero que la gente esté hablando de mí por lo que vio en una película. Yo quiero que gente hable de mí porque ha tenido una experiencia de vida, y esos sean los que hablen y testifiquen de mí. Hermano, hermana, joven, mujer, hombre, Dios quiere tener una experiencia contigo. Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere hacer de tu vida una vida mejor. Pero no que usted hable de lo que han pasado los demás. Dios quiere darle a usted esa experiencia. Dios quiere que usted diga: yo viví eso, a mí me restauró, a mí me sanó, a mí me cambió mi vida, me cambió el lamento, me lo cambió en baile. Mi tristeza la cambió en un gozo que hoy nadie me lo puede quitar. Entonces, si Jesús estuviera aquí, si Jesús tuviera la forma física que tuvo cuando estuvo con los discípulos y estuviera aquí, Jesús, yo creo, lo que nos diría: ustedes han visto el poder de Dios en mí, pero no han visto el poder de Dios en ustedes. Mira, eso es tremendo. Dios quiere que usted pueda experimentar el poder de Dios usted solo. Que usted no diga: el pastor dice. Que usted no diga: el hermano aquel fue sanado, el hermano aquel fue prosperado, el hermano aquel fue restaurado. Que usted diga: Dios me restauró a mí. Son cosas diferentes. Entonces, si Jesús estuviera aquí, Jesús no estuviera diciendo: ustedes todavía no han sido testigos, pero no van a ser testigos. Vamos a ver, y no van a salir a predicar, no van a salir a testificar de mí hasta que tengan una vivencia conmigo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Dios no quiere que usted hable de lo bien que hizo Dios en otra persona. Dios quiere que usted hable por usted mismo y diga: Dios lo hizo en mí. Dios lo hizo en mí. Y vamos a ver lo que pasó
con Jesús. Jesús dijo, todas las obras que yo hago ustedes también las harán. Mire, Dios quiere que nosotros participemos del poder, de la autoridad que Él tiene, de la influencia que hablamos el domingo pasado. Lucas capítulo 4. Vamos a ver, Jesús empieza su ministerio, pero antes de iniciar, Dios hace algo con Jesús. Lo convierte en un testigo. ¿Cómo? Vamos a ver, Jesús venía de bautizarse. Se bautizó en el río Jordán a manos de Juan el Bautista. Pero en ese momento en que Él salió de las aguas, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y una vez bautizado, comienza el capítulo 4 de Lucas. Y vamos a leer el 1 y 2. Y yo quiero que analicemos y que también aprendamos a leer la Biblia. Dice capítulo 1 versículo 1 de Lucas 4. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Jordán es el río en que fue bautizado. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo quiero que lea esa última parte. Y fue, repítalo conmigo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y yo quiero que aprendamos a leer Biblia. Vamos a ver, muchas veces a nosotros nos pasan cosas malas y decimos, es que es el diablo. Diablo inmundo, quita las garras de mí. ¿Quién lo llevó al desierto? Póngame el 1, por favor. ¿Quién lo llevó al desierto? Jesús. Mire, se nos poncha el carro y qué barbaridad, que este diablo infeliz, que no sé qué. Se le olvidaron las llaves en la casa y comenzamos y echándole la culpa a todo el mundo. Y Dios tiene sus cosas, Dios hace las cosas como Él quiere. Pero mire, ve, a Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. O sea, el Espíritu lo llevó donde estaba el diablo. ¿Para qué? Para ser tentado, para ser probado. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Salto al verso 14. En el 14 Jesús principia su ministerio. Dice, y Jesús volvió. ¿Cómo volvió del desierto? En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos. Y era glorificado por todos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y salió del desierto con poder del Espíritu. El Espíritu lo metió a mí, pero el mismo Espíritu fue quien lo sacó ahí. Entonces vamos a ver qué hizo. Pregunta, si el Espíritu lo metió en el desierto y si el Espíritu lo sacó y lo llenó de poder, ¿qué hizo el Espíritu con Jesús en el desierto? Entonces vamos a ver, el Espíritu lo llevó para ser tentado, para ser probado. Entonces a veces muchos de nosotros le decimos, Señor, bendíceme, Señor, lléname, Señor, yo quiero ser usado, Señor, yo quiero ser un instrumento útil para ti. Pero pum, nos manda al desierto. Nos manda al desierto. Nosotros que pedíamos bendición, nosotros que pedíamos unción, nosotros que pedíamos llenura, pero se nos viene una prueba. Entonces muchas veces el enemigo nos va a poner pruebas, nos va a poner trampas, nos va a poner situaciones malas. Muchas veces nosotros nos vamos a meter en situaciones difíciles y otras veces Dios nos va a meter en ellas, como pasó en este texto que leímos. Entonces Dios nos mete en el desierto, le pedimos al Señor que nos lleve de unción, pero Él nos manda al desierto. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde conocemos a Dios. Ahí es donde vamos a tener una vivencia con Dios. Ahí es donde aprendemos a desarrollar fe. Ahí es donde nuestro corazón se ensancha y aprendemos a orar y a clamar a Dios. Mire, muchos matrimonios pasan desiertos. Todos los matrimonios pasan desiertos. Pero puede pasar dos cosas. Usted clama a Dios y se aferra a Dios, o usted lo hace a su manera y al final ya sabe cómo termina, el matrimonio es destruido. Pero mire, en medio de todo lo que estamos pasando, Dios tiene promesas grandiosas para nosotros. Salmos 23:4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 91:14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, en el desierto pueden pasar dos cosas. Si usted es matrimonio, si está pasando una prueba en la familia con los hijos, si está pasando una prueba económica, perdió su trabajo, perdió un capital, pueden pasar dos cosas. O nos agarramos de Dios, pero salimos mejor que como entramos,
El matrimonio se pule. Cuando nos agarramos de Dios en medio del desierto, el matrimonio se pule, los hijos se pulen, la familia se pulen, los padres, los esposos se pulen, las esposas se pulen y se mejoran. El desierto es una oportunidad para arreglar lo que no estaba bien. El desierto es la oportunidad para llevar el matrimonio, las finanzas, la paternidad a un nuevo nivel. O usted lo hace a su manera, como el mundo lo hace, y se destruye. Entonces, el desierto, en vez de ser algo malo, puede ser una promoción. ¿Sabe quién fueron promocionados en medio de las cosas malas que pasaron? Los amigos de Daniel. Daniel también fue promocionado en medio del foso de los leones. Los amigos de Daniel en el horno de fuego salieron promocionados, así como Daniel salieron a una promoción. Entonces, si nos agarramos de Dios, si nos aferramos a Dios y creemos que Dios no solamente está en los valles, sino que también Dios está en los desiertos. Vamos a ver, el desierto, ¿por qué Dios nos lleva al desierto? El desierto, ¿a quiénes les gustan los desiertos? A los desiertos a nadie les gusta. A nadie le gusta la prueba. Quien me levanta la mano que le gusta el desierto, las pruebas, es mentira. A nadie nos gusta. ¿Sabe qué? En el desierto carecemos de todo. Ahí no hay agua, ahí no hay comida, ahí no hay sombra. Ahí estamos solos, ahí no hay amigos, fíjese. En el desierto no hay amigos. No hay amigos. El hijo pródigo dice que habiéndolo gastado todo, no tenía nadie quien le diera una tortilla. Ni los chanchitos le querían dejar de comer. Entonces, vamos a ver, pero cuando tenía plata, yo me imagino que andaba, si hubiera sido en estos tiempos, hubiera andado en una máquina del año, con el estéreo a todo volumen y aquel carro lleno de amigos. Pero en el desierto, mire, no hay nada, no hay nada, nada. A nadie nos gustan los desiertos. Entonces, el desierto Dios nos permite para que nosotros seamos entrenados, para que nosotros nos convirtamos en testigos. Que yo ya no diga, bueno, mi padre fue restaurado, el matrimonio de mi papá fue restaurado, sino que nosotros digamos, también mi matrimonio fue restaurado. Entonces, en el desierto, si usted está pasando desierto, no diga es el diablo. El desierto es para hacerte testigo, para que usted tenga una vivencia con Dios. Entonces ya no hable del Dios que sanó al otro, sino que hable del Dios que lo sanó, que lo restauró, que lo salvó a usted. Cuando el médico venga con un diagnóstico, o sea, ese desierto, ese momento difícil, usted diga, esta es la oportunidad que Dios está buscando para que yo pueda ser testigo, para que yo pueda tener una vivencia. Entonces, vamos a ver, la última hermana que dio testimonio aquí fue la hermana Glenis. Pero mire, el jueves en el grupo de vida, le dije a los hermanos, platiquemos algo que nos haya pasado a nosotros, algo bueno y algo malo. Y todos prácticamente era testimonio que contamos. Pero si yo le digo, hermano, de testimonio, les aseguro que muchos no lo dan, porque tienen miedo, tienen pena. Pero todos ahí dimos testimonio de las cosas que Dios había hecho en ese día o durante la semana. Entonces, qué bonito es escuchar cuando los hermanos dan testimonio. Y el testimonio de los demás nos bendice. Vamos a ver. Pero ¿sabe a quién más bendice el testimonio? Aquel que lo vivió, aquel que lo pasó. El que lo vivió fue el que creció en fe. El que lo vivió fue el que pasó a otro nivel. Nosotros los que escuchamos el testimonio nos edificamos y sí nos bendice. Pero cuando nos toca a nosotros es cuando crecemos. Si yo me siento ahí a escuchar a los demás, sí me va a gustar, me va a animar un poco, pero no voy a crecer en fe. El que está pasando la prueba, el que está pasando desierto, el que está pasando ahí por todo eso es el que crece y el que sube de nivel. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos es cuando vamos a creer que Dios sana. Vamos a clamar, vamos a buscar el rostro de Dios y ahí va a crecer nuestra fe, nuestra comunión con Dios, ahí vamos a crecer. Y cuando salimos de ahí vamos a salir con un testimonio poderoso para ser testigo del poder de Dios. Y mire, es lo que Dios quiere, que nosotros seamos testigos del poder de Dios. Y vamos a ver, lo que Juan vio una iglesia que daba testimonio de Dios. Habiendo al pueblo de Israel, ellos tuvieron 430 años de ser esclavos. Vamos a ver, ellos lo único que podían mirar por encima de ellos era Faraón. Ellos, si lo ponemos aquí, aquel que recibe salario el 15 y el 30 de último, ellos estaban acostumbrados a vivir del 15 y del 30. Ellos estaban acostumbrados a los ajos y las cebollas de Egipto. Pero Dios los saca, pero Dios los quiere sacar de esa cultura de vivir del 15, de vivir del 30. Dios los quiere sacar
de eso de trabajar para otros y crear riquezas para otros. Y Dios los llama para que ellos puedan generar riquezas. ¿Para quién? Para ellos mismos. Entonces Dios les promete que los va a sacar de ahí para llevarlos a un lugar, a una tierra prometida. Dice que era buena, ancha, que fluía leche y miel, pero había por medio un desierto. Entonces yo quiero que todos nosotros podamos entender esto. Dios se le reveló cuando las plagas, a quien se le reveló. Las plagas no eran para el pueblo de Egipto, no eran para el pueblo de Israel. Las plagas eran para los egipcios. Las plagas daban testimonio ¿a quién? A Faraón y a los egipcios, pero nunca fueron las plagas para dar testimonio para Israel. Por eso Dios los saca y en el desierto, ahí ellos empiezan a tener una vivencia con Dios. Ahí ellos empiezan a conocer al Dios que provee. Ellos tenían hambre y Dios les mandaba el maná. Se cansaron del maná y le piden a Dios carne. Le mandan las codornices todas las tardes. Había sed, no había agua, Dios les saca agua de la roca. No sabían dónde ir en medio del desierto y Dios le manda la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche. Entonces, las plagas eran para dar testimonio a Faraón y Egipto, pero en el desierto es donde ellos empiezan a tener una revelación de Dios y a conocer a Dios. Entonces, ellos empezaron ahí a conocer a Dios. En Deuteronomio 8, siempre hablando de Israel, del 3 al 5, dice Moisés acerca del pueblo de Israel, dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Vamos a ver, ¿quién afligía a Israel? El verso 3 dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Quién fue ese? ¿Quién le dio maná? Bueno, quien lo afligió fue Dios. Quien le hizo tener hambre fue Dios. Quien lo sustentó con maná fue Dios. Entonces, ¿quién llevó a Israel al desierto? Fue Dios. ¿Para qué? Para que se convirtieran en testigos ellos, para que se les revelara quién era Dios. ¿Qué es un testigo a todo esto? La definición de testigo es alguien que ha experimentado algo. Testigo es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Testigo es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Cuando usted tiene una experiencia de vida, vamos a ver, cuando usted tiene una experiencia de vida, es el poder del Espíritu Santo que cae sobre usted. Cuando usted tiene una experiencia de vida, es Dios dándole poder a través de su Espíritu Santo sobre su vida. Vamos a ver, muchos creen que el Espíritu Santo en la vida de alguien es hablar en lenguas. Muchos creen que el poder del Espíritu Santo en alguien es que tiembla. El Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es una experiencia de vida que marca tu vida para siempre y hace que nunca vuelvas atrás. El Espíritu Santo es más que llorar. El Espíritu Santo es más que caerse. El Espíritu Santo en ti te da el poder para vivir una vida indestructible. Es cuando has experimentado algo que te transforma. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe? Muchos han sido metidos al desierto, han entrado a desiertos. Pero ¿sabe qué? No han salido de la misma forma en que entraron. Muchos han entrado por la fe de su papá al desierto o de su mamá, pero han salido con una fe propia. Muchos han entrado con la experiencia de otros, pero muchos han salido con una experiencia propia, vivencia propia. Muchos han entrado con una información en su cabeza al desierto, pero han salido con una revelación en el corazón. ¿Sabe? El Espíritu Santo lo que quiere hacer contigo en el desierto no es matarte, no es dañarte, no es avergonzarte. El Espíritu Santo y Dios a través de todo lo que pasa en el desierto lo que quiere es fortalecerte, es hacerte crecer, es para tu bien, es para formarte. ¿Y sabe qué? Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Los que entran al desierto por el Espíritu no salen iguales, no son los mismos, salen como una luz potente que no pueden ocultarse. ¿Sabe?
Muchos van a venir a nosotros y nos van a decir: dígame qué hizo usted para restaurar su matrimonio. Dígame qué hizo usted para salir de la depresión. Ayúdeme, por favor. ¿Qué hizo? Deme de lo que usted tiene. ¿Sabe qué? Una mujer y un hombre empoderado del Espíritu Santo no es aquel que tiene seminario teológico, no es aquel que tiene estudios universitarios. ¿Sabe qué? Ellos hablan de una autoridad, de una influencia que no procede de ellos mismos, sino que procede de Dios. Y lo mismo pasará con cada uno de nosotros, que se disponga en medio de los desiertos a conocer a Dios, que no pregunten por qué, sino que digan: Señor, para que aquí estoy. Aquí estoy. Yo pienso que Dios nos va a someter a cada uno a desiertos, pero sabe que no se asuste, es para nuestro bien, es para que podamos mostrar su gloria y también para que podamos ser sensibles. Yo siento que el desierto no solamente es para la iglesia, sino también para el país. El país está pasando por un desierto y Dios usará Honduras luego como una luz potente. Dios usará muchos de nosotros, aquellos que creen, Dios los va a usar para llevar luz a lugares donde nunca imaginaron que podrían llegar. Yo le dije: en el desierto no se asuste. Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Sabe? No se asuste en el desierto. Diga: Dios dijo que iba a estar conmigo en medio de las dificultades. Él nos va a rescatar y nos va a honrar. Pero muchos se preguntan: pastor, pero ¿por qué Dios, en vez de estar en medio de la angustia con nosotros, por qué no nos saca mejor de ahí? ¿Sabe? Porque Dios tiene un propósito, es enseñarnos, formarnos y convertirnos en testigos. ¿Sabe? Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y esto lo dije el martes. Él se multiplicó en 12. Esos 12 a la primera en Pentecostés se multiplicaron en 120. De esos 120 en la primera predicación se convirtieron en 3,000. De ahí hubo otra predicación de Pedro, se multiplicaron otros 3,000. Y ese evangelio fue creciendo y se fue haciendo como una bola de nieve que llegó hasta estos lugares geográficos. Y hoy nosotros tenemos el evangelio. Pero ¿sabe qué? Jesús quiere seguirse multiplicando a través de usted. A través de usted, que usted se convierta en una voz potente, que si usted se pare como una luz, como una sal para dar lo que Dios tiene para todos, para toda la gente que le rodea. Jesús, después de ser bautizado en agua y en el Espíritu, fue puesto en el desierto para probarlo y convertirlo en testigo. Lo mismo quiere Dios, que usted sea testigo, alguien que ha tenido una vivencia propia con Dios y que pueda decirle a los demás: lo que hizo conmigo lo puede hacer con usted. ¿Sabe? A Pedro Satanás lo pidió para zarandearlo. ¿Y qué le dijo Jesús? Voy a orar para que tu fe no te falte. No le dijo: yo le voy a decir a ese que se vaya de aquí, lo reprendo, que no te toque. No, yo oro, Pedro, para que tu fe no te falte. ¿Sabe? A veces creemos, conocemos a Dios y sabemos que Dios es un Padre, pero creemos que Dios es un Padre protector, sobreprotector. Pero Dios quiere que seamos formados y que desarrollemos fuerza. Mire, las águilas adultas, usted lo ve en los documentales, tiene los bebés polluelos de águila. Cuando ya le crecen plumas, cuando ya está a suficiente edad, lo lleva a lo alto de una roca. ¿Y qué hace ahí? A volar. O vuela o vuela. Pero ¿qué pasa si lo está ahí, mi aguilita, qué bonita, y se convierte en... y toda la vida y sin volar? ¿Sabe? Usted fue hecho para volar. Usted fue hecho para surcar los cielos. Usted fue hecho para surcar toda situación difícil que se le atraviese por usted. Y por eso Dios nos forma. ¿Sabe qué? Para que no estemos trastabillando, para que no estemos en derrota. Entonces, en el desierto, o creemos en Dios o creemos en Dios. Lo conocemos o lo conocemos. Entonces Dios nos empuja para que nos desarrollemos, para que crezcamos, para que nos expandamos, ensanchemos. Y Dios está con nosotros en medio del desierto. ¿Para qué? Para darnos éxito. Por eso es necesario que usted esta mañana crea la palabra, que Dios lo está llamando para ser testigo. Yo no sé cuántos creen que Dios los está llamando para ser testigos. Que usted puede decir: Dios me sana a mí. Que usted ya no diga: no, el pastor dice, mi mamá, al hermano aquel, sino que usted puede decir: Dios también lo hizo conmigo. ¿Sabe de dónde sacó Dios a José?
Lo sacó de ser un esclavo para convertirlo en un príncipe. Pero para procesar ese príncipe que Dios tenía diseñado, ese muchacho tuvo que ser menospreciado por sus hermanos, sufrió la envidia de sus hermanos, fue tirado en un pozo, fue encarcelado, fue acusado injustamente, después estuvo en cárcel. Y en medio de todo eso, algo le pasó que lo maduró. José era el menor de sus hermanos, era el consentido de su padre. Y sabe que también yo creo que Dios tuvo que arrancar a José de la par de Jacob, porque José era el protegido de Jacob, de su padre. Y sabe que era como Dios diciendo: nunca vamos a ver el hombre de Dios que hay en José si Jacob lo sigue sobreprotegiendo. Entonces, padres y madres que están esta mañana y nos están escuchando, hay experiencias que nuestros hijos van a pasar y no vamos a poder protegerlos. Dios los va a cuidar y nosotros tenemos que confiar en Dios, que Dios los cuida. ¿Sabe? ¿De dónde sacó Dios a un líder como Gedeón? Estaba escondido. ¿De dónde sacó Dios a un Josué? Josué estaba llorando todavía la pérdida de Moisés y le dice: no temas, esfuérzate y sé valiente. Josué estaba llorando por Moisés. ¿De dónde sacó Dios a Jonás? Lo sacó de la boca del pez. Mire, Dios va a poner situaciones duras, pero necesarias en nuestra vida. Dios, mientras haya personas que nos sobreprotejan, nos van a alejar, pero Dios nos va a alejar de ellas, porque ahí en la soledad del desierto Dios nos va a revelar quién es Él. Termino con una cita bíblica más, Hebreos 11, 32 al 34. Dice: ¿qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Perdón, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Dice que sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire, iglesia, el diablo sabe dónde nos ataca. En el área donde Dios quiere que seamos bendecidos. Si usted está atacado en su familia, es en el área donde Dios le va a bendecir a usted. Si usted está atacado en las finanzas, en el área donde Dios le va a dar victoria. Y por eso alégrese. Pastor, pero es que no me gusta. Alégrese, porque ahí está su victoria. Si es en el área de salud que usted está siendo atacado, es ahí donde Dios le va a dar victoria. Si es la prueba familiar, ahí va a ser su bendición. Donde usted está hoy es porque Dios tiene propósito. Deje de quejarse y alégrese. Deje de quejarse y alégrese. Mire, Dios nos va a sacar de la comodidad y nos va a meter en el desierto para que les conozcamos, para mostrar su amor, para convertirnos en una luz potente. Que usted pueda decir: yo antes era pobre, yo antes estuve perdiendo mi matrimonio, yo perdí el afecto que tenía mi esposa y mis hijos sobre mí. Y es Dios lo que quiere hacer en medio de todos nosotros. Muchos han entrado al desierto, están hoy en el desierto o podrán entrar a desiertos, pero no van a salir igual. Muchos entrarán con la fe de sus papás, de sus mamás, pero van a salir con una fe propia. Otros van a entrar con experiencia de otros, lo que han escuchado de otros, pero van a salir con una experiencia propia de quién es Dios. Muchos van a entrar con muchas cosas en la cabeza que han escuchado de Dios, pero van a salir con una revelación en el corazón. Yo quiero que se ponga de pie.